esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia
Buenas noches a todos, sean bienvenidos en esta hora. Qué alegría poder compartir con ustedes una vez más de la palabra de Dios, deseando que todos se encuentren bien con sus familias en este tiempo y que en esta noche usted y yo podamos meditar en la palabra y que Dios sea hablando a nuestros corazones. Yo le invito que en esta hora vayamos allí a Josué capítulo 3, versículo 1 y dice: Josué se levantó de mañana, partió de Sitín con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas, sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino, pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Bueno, yo le invito a que oremos en este momento por esta palabra. Padre, te damos muchísimas gracias por permitirnos una vez más acercarnos a ti con tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque en esta hora, bendito Señor, queremos meditar, queremos escudriñar y queremos, Espíritu de Dios, que tú nos enseñes y animes nuestra vida para seguir caminando con Dios. Te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, aquí hoy vamos a estar hablando de Josué. Y yo le he llamado a esta enseñanza retornando a la palabra de Dios. Encontramos aquí que para que las bendiciones lleguen hay que retornar a la palabra de Dios. Y algo que vemos de la vida de Josué fue que era un joven, un hombre muy dirigido por Dios cuando él tomó allí el liderazgo del pueblo de Israel. Algo que podemos ver de Josué y lo encontramos en el capítulo 1 fue las indicaciones e instrucciones que Dios le dio de que nunca se apartaría de su vida el libro de la ley, sino que meditaría de día y de noche en él para que todo lo que le emprendiera le saliera bien. Entonces, algo que vemos de Josué fue que Josué fue un joven, un hombre muy obediente a las indicaciones que Dios le dio. Y hoy Dios quiere que nosotros meditemos también en ello, de que hay que retornar a la palabra, que nosotros necesitamos buscar la palabra. Este mes estamos hablando de lo importante que es la Biblia para el creyente, lo importante que es la Biblia para el hombre. Entonces, la enseñanza de hoy es eso: retornemos a la palabra de Dios. Encontramos dentro de la Biblia muchas mujeres, muchos hombres que fueron guiados por la palabra de Dios. La palabra me ayuda a mí a tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Vemos entonces cómo Dios guió a Josué, avanzó y tuvo una conquista divina. No fue la conquista de Josué, no fue la conquista del pueblo de Israel, sino fue una conquista dirigida solamente por Dios, por su poder divino, por la mano de Dios que estuvo allí con el pueblo, por su presencia que estuvo allí sobre el pueblo. Y ellos pudieron ver en esa ocasión la victoria de Dios. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy es que avanzar como Dios nos dice en su palabra, ¿cierto? Necesitamos avanzar. Para avanzar se necesita fe, creer en lo que Dios dice en su palabra. Nuestra vida necesita avanzar. Y algo que vemos del pueblo de Israel es que ellos llegaron a un cierto punto. Ellos necesitaban cruzar allí, y algo que vemos era que tenían que cruzar el Jordán. Y vemos que leíamos allí que Dios les da las indicaciones y nosotros necesitamos avanzar, porque nosotros no nos podemos quedar en el mismo lugar. Hay etapas de nuestra vida, hay momentos con nuestra familia, aún con nuestros hijos,
que es como si llegáramos a un estancamiento, nuestra vida entrara como en un estancamiento, como si la visión se nos acortara, como si los sueños que teníamos en un tiempo se hubiesen acabado. Ya no nos proyectamos como lo hacíamos en un tiempo. Y algo que vamos a estar viendo en la palabra es que para nosotros cruzar a otro tiempo, pasar a otro tiempo, necesitamos dejar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos dejar? De pronto la incredulidad puede ser una. ¿Qué más necesitamos dejar en nuestra inconstancia cuando emprendemos algo y vemos un obstáculo? Entonces ya no queremos seguir porque nos parece difícil. A veces se llega a un trabajo y vemos que se presentan situaciones y queremos renunciar. A veces vemos situaciones en la familia y como que no avanzamos de pronto en la comunicación. Y entonces queremos renunciar a muchas cosas allí también en nuestros hogares. Y esto mismo estamos enseñando a los hijos. Algo que vemos de Dios es que le gusta que su pueblo esté avanzando. Dios quiere que su pueblo no se quede en un solo lugar, sino que ellos avancen, ellos crucen. Y con el pueblo de Israel había una bendición al otro lado del Jordán. Y ellos necesitaban ir por esa bendición. ¿Qué te está esperando a ti para mañana? ¿Sí? ¿Qué hay al otro lado de todos esos obstáculos que hoy estás viendo, de todos esos impedimentos que hoy ves, aún hasta de tu propio desánimo? Porque a veces el mismo desánimo es un obstáculo para nosotros seguir adelante. A veces nuestra mentalidad es un obstáculo para nosotros seguir adelante. Nuestra inconstancia es un obstáculo para nosotros seguir adelante. A veces vemos una dificultad y entonces esto ya nos queremos dar por vencidos y necesitamos dejar todo esto para ir por nuestras bendiciones. ¿Qué bendiciones Dios tiene para ti? ¿Te ha dado Dios alguna promesa en alguna ocasión? Dios es un Dios de promesas y lo encontramos en la Biblia. Por eso es tan importante nosotros leerlos, porque allí encontramos muchas promesas de parte de Dios. Y hay una palabra que a mí me llama la atención, y es que ellos iban a ir por la bendición, no en las fuerzas de ellos. Nosotros no vamos a ir por nuestras bendiciones en nuestras fuerzas, porque cuando nosotros vamos en nuestras fuerzas nos cansamos, nos agotamos y vemos los obstáculos y queremos salir corriendo. Pero algo que vemos es que dice Zacarías 4:6, que es un texto que a mí me gusta mucho y quisiera que hoy lo leamos, y sé que Dios te lo da hoy también a ti. Y una ocasión Dios me lo dio cuando Zacarías le habla al pueblo, porque el pueblo veía allí una situación y Dios le dice a través de Zacarías al pueblo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros no vamos a ir por las bendiciones en nuestras fuerzas, ¿sí? Ni con ejército. No como lo hace las personas. A veces queremos ser bendecidos y queremos lograr las bendiciones a la fuerza, y así no es con Dios. Dice la palabra que es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, y es algo que vemos en el pueblo de Israel al cruzar el Jordán, que fue con la presencia de Dios que ellos iban. Entonces, ¿qué te ha dicho Dios que quiere darte? ¿Qué has pensado o qué proyectos tienes que quieres que Dios te dé? Hoy es el día de nosotros volver a retomar, ¿cierto? Retomar primero buscando a Dios y leyendo su palabra, y segundo pidiéndole a Él que nos acompañe a lo que hemos dejado de hacer. Entonces encontramos allí que estaba la tierra prometida para el pueblo de Israel, una tierra que Dios les había dicho que fluía leche y miel, una tierra de bendición para ellos. Es lo que encontramos acá. Y como pueblo de Israel ellos necesitaban avanzar, dejar que el miedo, la inseguridad, confiar en Dios, porque ellos iban a enfrentarse a un pueblo guerrero, un pueblo que estaba armado, un pueblo que les estaba esperando, ellos estaban preparados para pelear, pero Dios les quería que ellos comprendieran que debían ir, pero de su mano. Algo que encontramos acá en el versículo 3 dice: y ordenaron al pueblo
Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis. Y aquí empezamos a ver esas indicaciones que Dios nos da a través de su palabra. Y al pueblo de Israel le dijo: ¿cuándo va a ser el momento de salir? Cuando vean que los sacerdotes salen con el arca. Y el arca era la presencia de Dios allí con Israel, su poder, sus manifestaciones allí con el pueblo de Israel. Y Dios le dice a ellos: van a salir cuando mi arca salga con los sacerdotes. Entonces encontramos acá que el arca es símbolo de la presencia de Dios para el pueblo. Y allí contenía las tablas de la ley. Quería resaltar un poco esto, es la presencia de Dios iba con las tablas de la ley, los mandamientos. Qué tan importante es para Dios que su palabra esté en medio del pueblo, que su palabra esté en nuestra vida, que su palabra esté en medio de nuestros hogares y su presencia también. Si la palabra de Dios está, su presencia va a venir sobre nosotros, porque la palabra nos habla de esa esencia de Él, de ese poder de Él, para actuar en medio de nosotros. Y encontramos acá que les da una orden: solamente salgan con mi presencia. Y encontramos que Jesús también le dijo a los discípulos en una ocasión, ya cuando iba a ascender al cielo, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 4, lo leíamos hace unos días, y vamos a volverlo a leer. Y dice allí: y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces encontramos que Jesús deja claro a los discípulos que ellos no se debían mover de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viniera y los llenara de poder, de unción, y para realizar muchas cosas, y entre ellas predicar el Evangelio y ser testimonio en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces encontramos que la presencia de Dios es primordial para sus hijos. La presencia de Dios tú la debes invitar todos los días. Aún el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros, ¿sí? Aquel que tiene esa comunión íntima con Dios debe estar pidiendo: Señor, yo quiero ser lleno de poder, yo quiero ser revestido de tu unción. Y algo que encontramos acá es que Dios estaba dejándole claro al pueblo de Israel que estaba allí con Josué, que ellos no se podían pasar el Jordán sin su presencia, que su presencia tenía que ir adelante de ellos. Y es algo que nosotros también debemos tener en cuenta, y es que la presencia de Dios siempre debe estar en nuestra vida. No salgas de casa sin pedir esa bendición de Dios sobre tu vida. No salgas de casa sin pedir esa cobertura de Dios sobre tu vida. Entonces aquí encontramos que hay que buscar esa llenura, hay que buscar ese poder de Dios. Él lo da, porque Jesús estaba diciendo que si nosotros nos ponemos en esa búsqueda, el Padre lo ha prometido, es para usted y es para mí. El pueblo de Israel necesitaba ir con la presencia de Dios, porque es que es su presencia la que siempre irá adelante de nosotros. Israel marchó detrás del arca, y encontramos que ir con la presencia de Dios nos muestra el camino, porque aquí la palabra de Dios dice: y a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. La palabra de Dios nos va a mostrar el camino, su presencia nos va a estar ahí mostrando su camino, ¿sí? Y dice: pero que haya entre vosotros y el arca una distancia. Y les habla allí, les da esas indicaciones de cómo debían cruzar allí el paso del Jordán. Y vemos ese poder de Dios, pero también acompañándonos allí con esa presencia. Dios les habla de unos requisitos al pueblo de Israel, y lo encontramos en el versículo 5, y ese requisito también es para nosotros hoy, y les habla de santificarse. Dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios quiere hacer maravillas en medio de tu casa, allí en esa situación familiar, allí en tu economía, tu varón o mujer que nos estás acompañando hoy. Dios quiere hacer maravillas. Dios quiere mostrarte su poder, que Él sigue siendo poderoso y que Él nunca ha dejado de ser ese Dios que hace grandes milagros en medio de aquellos que lo buscan.
y perseveran en esa presencia de Él todos los días, buscándole allí. Entonces encontramos que uno de los requisitos era santificarse, entrar en un tiempo de pedir perdón, entrar en un tiempo donde el pueblo necesitaba buscar ese rostro de Dios para que Él les guiara. Entonces encontramos allí que nos está hablando la palabra de lo importante de la santificación. ¿Y qué es la santificación para el pueblo de Israel? Era pedir perdón por los pecados, era pedirle a Dios que obrara de manera especial, y es lo que usted y yo debemos estar haciendo siempre, estar pidiendo esa presencia de Dios para que Él venga y limpie, para que Él venga y obre en nosotros, santifique nuestras vidas. Y le estaba diciendo al pueblo de Israel, necesitaban un tiempo de santificarse. Nosotros necesitamos santificarnos, ¿sabe? Proverbios 28:13 dice un texto muy importante. Allí dice, el que oculta sus pecados no prospera. Entonces, cuando nosotros estamos ocultando algo, digo mentiras o me cogí algo que no era mío, eso a mí no me deja prosperar, está diciendo la palabra. Yo no puedo estar ocultando eso que va en contra de Dios, sino que yo debo que estarlo confesando, porque dice que si yo lo oculto yo no voy a prosperar. Pero el que confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Mire lo que nos dice el texto. Si usted confiesa y se aparta, dice, yo no voy a volver a decir mentiras, y como estamos pidiendo la presencia de Dios, le vamos a decir, Espíritu Santo, ayúdame porque yo no quiero volver a caer en decir mentiras. Dice que alcanzaremos misericordia. Entonces Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, necesitan confesar, necesitan apartarse del pecado, porque esa es la manera en que yo les pido que ustedes se santifiquen, y esta es la manera que Dios también te está hablando en esta noche. Necesitas examinar tu vida hoy y revisar, ¿será que hay pecado entre nosotros y Dios? Porque si hay pecado, ese pecado nos aparta, ese pecado nos separa, pero si usted lo confiesa y pide perdón a Dios, Dios lo quita y va a extender su misericordia sobre tu vida, sobre su casa. En el momento en que yo le digo, Señor, me arrepiento, te pido perdón por mis pecados, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, dice la palabra. Y entonces ahí es donde empezamos a ver las maravillas, porque Josué dijo, santifíquense porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Eso es lo que Dios te dice hoy. Mañana haré maravillas en tu casa, en tu vida, en tus finanzas, pero pide de ti un requisito: santificaos. Es lo que le está diciendo al pueblo allí. Quitar de en medio de ellos lo que se oponía. Y encontramos que estas cosas se oponen a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas bendiciones hemos dejado de alcanzar porque nos ha faltado santificarnos? O esto también se ha levantado allí como una oposición para nosotros. Entonces es importante, pero también le dice allí al pueblo, necesitan estar firmes. Versículo 17 está diciendo la palabra, pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó por el cauce seco. Dios ese día abrió el Jordán y el pueblo pasó. Dice que el cauce se secó y el pueblo pasó. Mire esas maravillas tan grandes. ¿Sabe? Yo no sé qué necesita Dios quitar. ¿Cuál es la oposición que se te ha levantado? Como hablábamos ahorita, de pronto santificarnos es sacar, Señor, perdóname porque hay incredulidad en mí. Y esto impide que Dios haga maravillas en tu vida, impide que Él actúe en tus finanzas, porque si hay incredulidad, no está la fe. Y la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos allí. Y entonces 11:1, si nosotros no tenemos fe, Dios no puede obrar, ¿sí? Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el pueblo necesitaba tener fe, saber de que la presencia de Dios iba a abrir el mar y ellos iban a pasar. Y entonces cruza. Dios te dice, yo voy contigo, si tú crees en mí, yo voy a abrir
ese camino, yo voy a quitar esos obstáculos, yo voy a hacer que se vaya ese desánimo, porque su poder actúa de esa manera como lo estaba haciendo con Israel, no en las fuerzas del pueblo, sino con el poder de Dios, como hablábamos ahorita. Pero también encontramos allí que necesitamos disponernos ¿a qué? A conquistar. Algo que encontramos en el pueblo de Israel es que ellos necesitaban disponerse, debe haber una disposición en nuestros corazones para Dios. Encontramos acá en el capítulo 6, cuando ellos fueron a tomar Jericó, Dios es el que obra allí, dando también unas instrucciones, y dice 6:1, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, porque por temor a los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, ya cruzaron el mar, que era un obstáculo. Ahora yo les voy a entregar la bendición. Entonces, hoy Dios quiere que cruces esos obstáculos que se han levantado entre tu fe allí para con Dios. Y Dios quiere derribar esos obstáculos en este día, pero también quiere que tomes las bendiciones como estamos viendo aquí, y entonces necesitamos disponernos para ello. Haya una disposición en nuestro corazón. Dios le dice al pueblo: ya te entregué al rey, ya te entregué al pueblo, ¿sí? Y Dios quiere recordarte hoy que Él ya ha entregado en tus manos la bendición. Que tenemos que dispóngase, créale al Señor. Señor, yo creo que para ti no hay nada que imposible. Encontramos aquí que esta guerra es diferente la que ellos iban a hacer. Iban a rodear la ciudad, el arca debía ir delante de ellos. Esta era una guerra no del hombre, ni era de Josué ni del pueblo, era una guerra que Dios mismo estaba allí haciendo, era con el poder de Dios, porque era que el arca iba adelante, igual que para cruzar el Jordán, el arca iba adelante, igual para tomar Jericó, el arca iba adelante. Esto era una guerra divina, y nosotros estamos también en una guerra divina. La victoria es de Dios, no son nuestras, son de Dios, porque todo lo que Dios haga en tu vida es para la gloria de Dios. Si Él te sana, es para su gloria. Si Él se glorifica en tus finanzas, es para su gloria, para que usted diga: Dios, yo hoy un día clamé a Dios y Dios me dio la victoria. Entonces hicieron marcha. El pueblo de Jericó no estaba esperando una marcha, eso fue algo inesperado, ¿sí? Para los enemigos. Encontramos también que da la orden. Allí vamos por favor al versículo 10, y Dios les da la orden allí a través de Josué: no hablen. Pero Josué dio esta orden al pueblo: vosotros no gritaréis, ni se oirá una voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día en que yo diga, gritaréis. Y algo que encontramos acá en la palabra es que Dios les dijo: no van a hablar, no van a decir nada, porque esa era una guerra ¿de quién? De Dios. Con su poder, Él iba a derribar esos enemigos que estaban allí en Jericó para el pueblo de Israel. Entonces encontramos allí que ellos siguieron direccionados por Dios, dirigidos por Dios, solo esperaban en Dios, como Él les dijo. Encontramos que tocaron los cuernos y no dejaban de caminar. Y caminaban alrededor de la ciudad, y caminaban haciendo lo que Dios les mandaba, y es lo que Dios quiere. Camina con Él todos los días y haz lo que Él te dice en la palabra. No pierdas la comunicación con Él. Siempre ten atento a tus oídos a lo que Dios te está hablando a través de esta palabra. Es lo que encontramos. Escucha bien las instrucciones. Dios da instrucciones específicas todos los días, y esa es la estrategia de Dios para guiar a su pueblo con su palabra. Allí estaba con esta estrategia con el pueblo de Israel. Los gritos de guerra animaban al pueblo, pero también intimidaban al enemigo. El enemigo se intimidó cuando escuchaba al pueblo gritar, al pueblo alabar, al pueblo bendecir a Dios, porque cuando el pueblo alaba, todo tiene que cimbronear en esta tierra, porque es declarando que el poder de Dios es mucho más grande que el del enemigo.
Sabe, el enemigo no tiene poder, él tiene su tiempo contado, pero Dios tiene poder para hacer que todas las cosas en tu vida, en tu casa cambien, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios grande y poderoso, dueño de los cielos y de la tierra y todo lo que nuestros ojos pueden ver. Pero encontramos allí que dice el versículo 12 también, y dice allí que ellos no podían gritar, ¿cierto? Sino que tenían que guardar silencio para que Dios diera la orden. Y dice aquí, Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y encontramos que dice que Josué se levantó de mañana. Nosotros necesitamos estar orando de mañana buscando el rostro de Dios. Y encontramos acá un requisito. Guárdese del anatema, versículo 18. Ellos no podían tomar nada en ese lugar. Y dice, pero vosotros guardaréis del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que haga caer la maldición sobre el campamento de Israel y tengáis la desgracia. Ahí le está diciendo al pueblo de Israel, van a entrar a Jericó, yo voy a derribar esos muros, pero no van a tomar cosas que para mí no son de agrado. Y esas cosas de las que Dios estaba hablando eran los dioses que ellos tenían, ¿sí? Y todo lo que ellos consagraban a sus dioses. Entonces encontramos allí que Dios les da instrucciones e igual nuestra vida debe ser guardada de aquello que a Dios no le agrada. Pídele solamente a Él, porque la palabra de Dios dice que hay solamente un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es nuestro único intercesor entre nosotros y Dios. A Él solamente le debemos pedir. Y vemos allí que para ellos poder tomar ese lugar se debían guardar, ¿sí?, de lo que a Dios no le agradaba. Tuvieron una victoria divina por ella, por la presencia de Dios que permanecía en medio de ellos. Entonces nosotros hoy estamos llamados a retornar ¿a qué? A la palabra, ya que por ella Josué e Israel pudieron avanzar y se dispusieron a conquistar, ya que la victoria y la guerra son de Dios. ¿Saben? Avanza. Déjate llevar de la mano de Dios y conquista. Dios quiere derribar todos tus enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos hoy? La incredulidad, la duda. ¿Qué enemigos tienes hoy? Vamos a orar a Dios. Dios quiere que esos enemigos queden atrás. Dios quiere derribarlos hoy. ¿Sí? Cruza de la mano de Dios a un nuevo tiempo que Dios te quiere llevar. Pero ese nuevo tiempo lo vas a encontrar si tú retornas a leer la palabra de Dios, si tú retornas a recordar las promesas que Dios te ha dado, porque Dios te quiere bendecir. Yo te animo en este día a buscar la presencia de Dios y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy avive nuestros corazones para seguir meditando en su palabra y que hoy derribe lo que tenga que derribar en nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Hoy declaramos, Padre, confesamos con nuestra boca y nos comprometemos contigo, Padre Santo, a retornar a la palabra, a meditar en ella, a leer, Señor amado, las grandes promesas que están ahí, Señor, porque comprendemos, Dios, que si nosotros nos ponemos a discutir, a pelear, bendito Dios, nunca vamos a lograr nada, Padre. Perdónanos por tener esa actitud, Señor. Y hoy, Señor amado, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, no es con nuestra fuerza ni con ejército, Señor, sino con tu Santo Espíritu, y reconocemos que necesitamos tu presencia en nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, ven a nuestra vida. Llénanos de ese poder, llénanos de esa fuerza, llénanos de esa valentía, Señor, porque nosotros no vamos a cambiar a nadie, nosotros no vamos a prosperar por nuestra cuenta. Padre amado, hoy reconocemos que tú tienes el poder de sanar, de prosperar, de abrir las puertas, un mejor empleo, de cambiar en nuestra casa la situación. Bendito Dios, y hoy te pedimos, Señor, que tu presencia venga, Señor. Queremos, bendito Padre, disponernos. Hoy nos disponemos para ti, Señor. Hoy nos disponemos a conquistar esos sueños que hemos dejado. Hoy nos disponemos a seguir adelante contigo, Padre, retomar esos proyectos. Por eso echamos fuera el desánimo, la pereza, la inconstancia, la incredulidad. Padre amado, todo oído que hemos prestado a los susurros del enemigo que nos ha intimidado. Y hoy vamos de tu mano, Señor, llenos de tu poder. Avanzamos para conquistar en el nombre de Jesús de Nazaret, como lo hizo el pueblo de
Israel. Padre, que todo lo que se haya levantado, Dios, que no nos deja avanzar, hoy en el nombre de Jesús caiga y nuestra visión sea clara y las vendas sean quitadas y te podamos ver como Josué y el pueblo de Israel te vio actuando en sus vidas, te vio allí, Señor amado, con tu poder manifestándose. Señor, yo declaro que milagros vienen, tu gloria se desata sobre cada vida, tu poder se manifiesta, Señor, que esos milagros, Padre, empiezan a venir, esos empleos, Padre Santo, esa sanidad, esa gloria tuya visita sus hogares, Señor, y las vidas son levantadas y se afirman y conquistan y son valientes para seguir adelante. Declaramos inoperante toda cobardía que ha traído el enemigo y declaramos que hoy se levantan para conquistar, Señor amado, lo que tú les has dicho que vas a hacer con cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo cada vida que en esta hora nos acompaña y te damos gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, Dios te bendiga, siga adelante con el Señor, avanza, ¿sí? Y disponte para Él para conquistar, porque te vas a sorprender lo que Dios va a hacer cuando tú te prendes de la mano de Él y retornas a la palabra. Bendiciones a cada uno de ustedes y una feliz noche. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.